Listo. Bueno, pues nada, me salí acá al pastico, entonces desde aquí les voy a leer. Les estaba diciendo que hoy vamos a hablar sobre la geología de la Luna, que hemos venido hablando acerca de otras características de la Luna, como su movimiento, su rotación, porque siempre vemos la misma cara. Hemos hablado del Sol, de la Tierra, del campo magnético terrestre. Es decir, hemos hablado de muchas cosas. Pero ahora, pues vamos a hablar de la Luna. ¿Listo? De la geología lunar. Listo. ¿Alguien de los que está acá en el público le gustaría leer? ¿Quiénes están por acá? Laura, Jay, Mónica, Sara, Gerardo, Sebastián, Laura. ¿Alguno le gustaría leer? ¿O comienzo a leer yo? Bueno. Yo puedo ayudarte, Sebas. Vas a leer al principio, listo, Mayra. Entonces, dale. Listo. ¿Lo puedes colocar o te queda difícil? Ahí ya no ven la pantalla compartida, ¿no ven el libro? Yo ya no lo veo. No sé los demás. Ok. Creo que se debió haber ido en algún momento. Ya lo voy a poner. Aquí está. Ya listo. Bueno, rocadura. Estudio de la geología lunar. La Luna está salpicada de cráteres de todos los tamaños, desde hoyos microscópicos hasta cuencas de cientos de kilómetros de diámetro. La mayor es la cuenca Aitken del polo sur lunar. Ahí se fue. Allá. De unos 2.600 kilómetros de ancho. Dichos cráteres fueron provocados por objetos, asteroides, meteoroides y cometas que chocaron contra la Luna hace mucho tiempo. Los cráteres microscópicos que los científicos han encontrado en rocas recogidas por los astronautas en la superficie de la Luna fueron provocados por micrometeoritos, diminutas partículas de roca que vuelan a través del espacio. Todos los cráteres y cuencas se conocen como cráteres de impacto, para distinguirlos de los cráteres volcánicos. La Luna ha experimentado vulcanismo, pero este adoptó una forma distinta al de la Tierra. La Luna no tiene volcanes ni grandes montañas volcánicas en la parte superior. Sin embargo, sí que tiene pequeñas cúpulas volcánicas, es decir, montañas con cimas redondas como las que aparecen en algunas zonas volcánicas de la Tierra. Además, los canales sinuosos de la superficie lunar llamados rimas parecen tubos de lava, un accidente geográfico común en las zonas volcánicas de la Tierra, como los tubos de lava del Monumento Nacional Beds del norte de California. Además, la Luna tiene enormes llanuras de lava que llenan los fondos de las grandes cuencas de impacto. Estas llanuras de lava se denominan María, que en latín quiere decir mares. Ahí se fue. Se fue la señal. Es que no sé si puedo colocar el... A ver, a ver, a ver. Volví. Ya coloco la pantalla otra vez. Dame un segundo. Ahora sí, ya, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Qué quiere decir mares? Cuando miras hacia arriba y ves la cara de la luna, las zonas oscuras que forman algunos de sus rasgos son los mares. En el pasado hubo científicos que pensaban que los mares lunares podían, pero de serlo podríamos ver reflejos brillantes del sol en ellos, igual que cuando miramos el mar desde un avión de día. Las zonas más grandes y brillantes de la cara de la luna son los altiplanos lunares, zonas con abundantes cráteres. Los mares lunares también tienen cráteres, pero hay menos por kilómetro cuadrado que en los altiplanos, lo que significa que los mares lunares son más jóvenes. Las cuencas en las que se sitúan los mares lunares fueron creadas por impactos enormes. Dichos impactos arrasaron los cráteres existentes. Más tarde, las cuencas se llenaron de lava desde abajo, pariendo cualquier cráter nuevo que se hubiera formado después de los enormes impactos. Todos los cráteres que ahora puedes ver en los mares lunares proceden de impactos que tuvieron lugar después de la congelación de la lava. Hielo lunar, genial. El llamado suelo lunar, formado por polvo de roca fino,
Cubre la superficie de la Luna. Procede de innumerables impactos de meteoroides y asteroides que han chocado contra ella durante mucho tiempo, formando cráteres y pulverizando roca. En muchos casos, las moléculas congeladas de agua están adheridas a las partículas de polvo, sobre todo en los fondos de los cráteres cercanos a los de la Luna. En las inmediaciones de esos cráteres, el Sol nunca está alto en el cielo y los fondos de los cráteres que dan bajo la zona son los lugares más fríos de la Luna. Al menos en un cráter del Polo Sur, la temperatura llega a los menos 240 grados Celsius. Espero que no intentes recoger un poco de polvo lunar para prepararte un refrescante vaso de agua lunar helada. Ese polvo, además de moléculas de agua, contiene átomos de plata y mercurio, y no querrás que se deslicen por tu garganta. ¿Listo para observar la cara visible y conocer mejor la cara oculta de la Luna? Lee los siguientes apartados. Sí. Bueno, impactos de los asteroides, meteoroides y cometas, ¿no? La Luna entonces, digamos que tenía una forma plana, por así decirlo, como montañosa, pero los impactos de los asteroides fueron esta característica de la Luna que la identifica muy bien, ¿no? Como que siempre que pensamos en la Luna, y si yo le digo a alguien dibuje la Luna, la voy a dibujar con estos cráteres, ¿no? Entonces se fueron creando con el tiempo. Pero no solo eso, también nos dicen en el capítulo que ha experimentado vulcanismo, ¿no? Que hay volcanes, o que hubo volcanes, porque actualmente ya no hay volcanes, pero en el pasado sí. Hay que ver para que haya volcanes. ¿Alguien sabe? ¿Por qué hay volcanes en la Tierra o en otros lugares del sistema solar? ¿Saben? Tampoco pueden escribir porque no los puedo leer a menos que Mayra o alguna otra persona lea los comentarios. Entonces, solo los puedo escuchar. Bueno, entonces los volcanes se forman cuando hay, cuando hay roca fundida. ¿Listo? Esta roca fundida se encuentra en el interior del planeta y lo que pasa es que busca exterior. Cuando esa roca intenta salir al exterior, pues surgen estos grandes volcanes que liberan al exterior. Esta lava, como les digo, es roca que está tan caliente que realmente lo que pasa es que es incandescente y brilla de esa tonalidad roja, pero luego se enfría y forma las rocas, ¿sí? Es decir, que en la Tierra podemos estar pisando rocas que alguna vez fueron lava y que alguna vez fueron volcanes, pero no lo sabemos porque ya no brillan, ya no parecen la lava que se expulsó. Pues pasa lo mismo en la Luna, ¿no? En la Luna, entonces, también parte de esa superficie que vemos de la Luna no necesariamente es esa roca, no se formó de cuando se formó la Luna, sino que es el resultado de los volcanes, de esta que alguna vez estuvo incandescente, que brilló y que luego se fue solidificando, ¿sí? Se fue cristalizando y se formó en rocas. Acá nos hablan de una región que se llaman las llanuras, que se llaman María. Entonces, las Marías o mares son esas zonas que son más oscuras. ¿Sí? Cuando vemos la luna vemos que tiene unas zonas más claras y unas zonas más oscuras. Entonces, zonas más oscuras son mares y en realidad son llanuras, pero no llanuras llenas de pasto como las de acá de Colombia, sino llanuras, ellos quieren decir como grandes desiertos, muy planos.
Es una de las características de la Luna, que tuvo vulcanismo que generó estos mares. Otra cosa que nos dijeron acá es que los mares también tienen cráteres. Pero ¿dónde hay más cráteres? ¿En los mares o fuera de los mares? Según el libro. Fuera de los mares. Muy bien, Jamie. Los mares, ¿por qué? Porque cuando este vulcanismo se generó en la Luna, digamos que ya toda esta actividad de choques constantes contra la superficie de la Luna había ocurrido. ¿Sí? Que acá no nos lo están diciendo, pero cuando se formó la Luna es cuando la Tierra choca contra otro planeta, se forma esta gran masa de rocas alrededor de la Tierra, que después de millones de años, pues estabilizándose hasta que se forma la Luna, ¿sí? Se queda esta bolita de la Luna. Sin embargo, pues en esos primeros años, imagínense todos los fragmentos de polvo, de rocas que están por ahí moviéndose, pues van cayendo a la Luna y es lo que va formando todos estos cráteres. Es decir, que haber vivido en el principio de la Luna, pues debió haber sido bastante caótico. Todo el tiempo asteroides y asteroides cayendo. Durante miles de años. Tuvieron que pasar pues ya, me imagino que millones de años, para que poco a poco esta actividad de asteroides cayendo en la Luna disminuyera a los niveles actuales. Que no crean que ha disminuido drásticamente. Todavía caen toneladas de rocas espaciales cada año, ¿listo? Pero cada año, miles de toneladas que caen todo el tiempo en la superficie de la Luna, así como también en la Tierra. Pero en capítulos anteriores en las que hablamos de los asteroides y los cometas, hablábamos de algo que protege a la Tierra. ¿Qué creen que es esta capa que protege a la Tierra? ¿Cómo se llama? El campo magnético. El campo magnético. ¿El campo magnético o no? Esa es una de las capas, pero hay otra que es una barrera que no es magnética, que es física. O sea, hay partículas, ¿y cómo se llama? ¿La atmósfera? La atmósfera, sí. Ah, Entonces, ¿qué pasa? El campo magnético lo que hace es que nos ayuda a desviar electrones que vienen del Sol. Sí, recuerden, de eso también ya lo vimos, ya lo habíamos leído. El Sol tiene un viento solar, este viento solar son partículas cargadas. Recuerden que puede haber carga positiva o carga negativa, ¿sí? Entonces estas partículas cargadas del Sol son como una especie de metal. Y cuando uno acerca un imán a partículas de metal, pues estas partículas se van a ir a los polos del imán. Pues sucede que como la Tierra es un gran imán, pues cuando el Sol ataca con su viento solar, solo las partículas cargadas electromagnéticamente, ¿sí? Son las que se dirigen a los polos de la Tierra, que son los polos del imán. Pero no nos protege de los asteroides, porque los asteroides no son partículas cargadas, sino partículas neutras. No se caracterizan por tener carga. Y aunque la tuvieran, son muy grandes. El campo magnético no es tan fuerte como para, de hecho, llevar rocas hacia los polos. Entonces, sí, la capa que nos protege es la atmósfera. Y bueno, pues en la Tierra hay atmósfera y es la que nos evita que veamos impactos de asteroides todo el tiempo. Pero en la Luna sí se pueden ver. Es decir, que si viviéramos en la Luna, tendríamos que tener cuidado porque hay, hay impactos de asteroides todo el tiempo, ¿listo? Eso no nos lo dicen acá, pero son datos extra que yo les voy dando. ¿Listo? Luego, ¿de qué nos habla? De que hay un suelo, que acá no nos dicen cómo se llama, pero este suelo se llama regolito. Es como un polvo muy, muy fino, que como dicen en el libro, fue formado por los impactos de los asteroides, de todas estas rocas pequeñas y grandes que han caído en la Luna. Pues eso va como puliendo y puliendo y puliendo las rocas. Y cuando los astronautas fueron en 1969 a la Luna, pues, ¿qué pasó? Pues que este polvo se atascaba en los cascos, se atascaba en todo lado, porque justamente era un polvo demasiado fino, ¿no? Entonces, es un polvo de hecho como bastante incómodo,
según lo que cuentan los propios astronautas. Y bueno, otra cosa que nos hablan acá que es bastante interesante es lo de las temperaturas de la Luna, ¿no? Nos hablan de que como los cráteres son una especie de montaña inversa, es decir, como un hueco, entonces las montañas que están alrededor de estos cráteres, o sea, estos cráteres forman como una especie de montaña alrededor de este cráter, está en la sombra, pues va a hacer mucho frío. De por sí la Luna es un lugar frío cuando es de noche. Entonces ahora imagínense cuando es de noche y además está metido en una sombra, pues la temperatura disminuye aún más, tanto que llega a los menos 240 grados centígrados, ¿no? Entonces acá hacen el chiste de que, mm, de que sí, que es un polvo frío, pero que sin embargo contiene átomos de mercurio y de plata, ¿no? Y sabemos que el mercurio es tóxico para nuestros cuerpos. Así que por eso hacen el chiste acá de que no querrás que se deslicen por tu garganta, pues porque el mercurio es tóxico, ¿no? Genera como, pues entre las muchas cosas que genera, si no estoy mal, genera como una locura. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Alguien más de los que está aquí quiere leer? Que diga yo. A ver, yo. Listo, Jamie. Entonces, vamos ahí donde dice, observa la cara visible de la luna. Observa la cara visible de la luna. La luna es uno de los objetos más agradecidos de observar. La puedes ver cuando hay niebla o el cielo está parcialmente nublado y a veces es visible durante el día. Puedes ver cráteres incluso con los telescopios más pequeños. Con un telescopio pequeño de alta calidad disfrutarás de cientos, quizás miles de rasgos lunares, como cráteres de impacto, mares, altiplanos, rimas y otros, entre los que se incluyen los siguientes. Picos centrales. Son montañas de escombros expelidos en el rebote de la superficie lunar por los efectos de un potente impacto. En algunos cráteres de impacto hay picos centrales, pero no en todos. Montañas lunares. Las orillas de los grandes cráteres o cuencas de impacto, que en parte pueden haber sido destruidos por impactos posteriores, han creado parte de sus paredes en forma de cadenas montañosas, aunque no como las montañas que se ven en la Tierra. Rayos. Líneas brillantes formadas por escombros polvorientos expulsados a raíz de algunos impactos. Tiende radialmente hacia afuera a partir de jóvenes y brillantes cráteres de impacto, como Tycho y Copérnico. Listo, entonces no avancemos más porque la idea es ir entendiendo. Entonces, los picos lunares, a ver. Veamos que acá nos muestran una imagen de un cráter y en la zona central, en toda la zona central, pues va a aparecer siempre como una especie de pico. Sucede que cuando ustedes dejan caer una roca muy fuerte a la arena o cuando dejan caer un objeto al agua, pueden notar si tuvieran una cámara de alta velocidad o si simplemente observan con mucho detenimiento, observan que cuando sucede el golpe, de toda la mitad de donde sucedió el impacto, sale una gota hacia arriba, ¿sí? O en el caso de la arena, cuando ustedes dejan caer una roca, se genera también una montañita en toda la mitad de este impacto. Y eso es lo que se llama el pico central. Son montañas de escombros que generan este impacto, ¿no? No en todos depende de qué va a depender, pues de, digamos, la dirección. No todos los cráteres son formados por asteroides que caen desde arriba, digamos, desde el cenit, diríamos. Sino que, pues imagínense que la Luna es un objeto que está rotando y que se está moviendo por el espacio. Entonces, un asteroide puede llegar de cualquier dirección, ¿cierto? Uno como que siempre, si uno fuera a la Luna, uno siempre estaría mirando arriba. Pero los asteroides pueden venir incluso de lado, ¿sí? O sea, podrían llegar por detrás de nosotros, por delante, por la derecha, por la izquierda, desde cualquier dirección y en todos los ángulos del cielo podría venir un asteroide. Entonces no siempre va a formar estos picos centrales. Segundo, nos habla de las montañas, ¿no? Estas montañas se formaron, como dicen por acá, por todos esos impactos. Imagínense ustedes
que caen uno tras otro, asteroides, como tan cerca, que van generando todas estas montañas elevadas. Y ahora imagínense pues que caen muchos, pues van generando como todas estas cordilleras, ¿sí? De la cantidad de cráteres que se han formado, como que se va puliendo la estructura lunar. Es como si uno estuviera moldeando una especie de masa. Entonces uno la puede ir moldeando como quiera. Pues en la Luna, estos asteroides la han ido moldeando y han ido formando cadenas montañosas. Así como en la Tierra existen cadenas montañosas como los Andes, que es donde nos encontramos en estos momentos en Bogotá, una montaña a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. También hay otras montañas en Europa, como los Alpes. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¿Alguien sabe? Sobre el nivel del mar es el monte el de Alaska, ¿cómo se llama? ¿Sí, no? ¿El Alaska? No, no, no. Alaska es allá en Estados Unidos. El monte Everest. Ya. Everest, sí. El monte Everest es la montaña más alta del mundo, tiene 8.800 metros sobre el nivel del mar, pero hay otra, muy bien, Jamie dijo algo bien interesante, y es que si vemos desde el centro de la Tierra, la montaña más alta del mundo no es el monte Everest. Desde el centro de la Tierra, la montaña más alta del planeta sería una montaña en Ecuador que se llama el Chimborazo, ¿sí? Un volcán que, si no estoy mal, tiene como 7.000, 6.000, 7.000 metros sobre el nivel del mar, algo así. Pero como desde el centro de la Tierra, todos los países del Ecuador están más alejados, entonces la montaña que está más alejada del Ecuador, o sea, el punto más alejado del núcleo de la Tierra, es la cima del monte Chimborazo en Ecuador, aquí cerca de nosotros. Y bueno, ¿cómo se forman estas montañas en la Tierra? Porque nos dijeron acá cómo se forman en la Luna, ¿no? Que es porque grandes impactos van moldeando estas montañas en la Luna debido a la cantidad de golpes. Pero en la Tierra no es así. En la Tierra, recuerden que tenemos una atmósfera que nos protege de los impactos. Entonces aquí en la Tierra solo caen grandes meteoritos como cada 300.000 años en promedio, cae un gran meteorito en la Tierra. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues, ¿cómo se forman entonces las montañas en la Tierra? Se forman debido a que tenemos placas tectónicas. Eso también ya lo vimos en otra lectura que hicimos el semestre pasado. Las placas tectónicas son como una especie de baldosas que están ubicadas, podríamos decirlo, que encima de una piscina de agua. Entonces, pues esas baldosas se van moviendo con el flujo del agua. Entonces van a veces para un lado, van a veces para el otro, chocan entre ellas, pero estas baldosas están una pegada junto a la otra. Y aún así se siguen moviendo. A veces se van por debajo una de la otra y entonces se forman los volcanes de la Tierra, que no es igual que los volcanes de la Luna. Los volcanes de la Luna se forman porque del núcleo, cuando hubo un núcleo caliente en la Luna, de repente como que se agrietaba, había una especie de grieta que se formaba desde el núcleo hasta la superficie y entonces empezaba a salir la lava. Mientras que en la Tierra, los volcanes no siempre vienen desde el interior de la Tierra, desde el núcleo, desde la parte más interna, sino que en la Tierra se forma debido a cuando una placa se mete debajo de la otra, entonces se genera como una gran fricción allá abajo, cuando están chocando internamente debajo de la Tierra, y esto hace que aparezcan volcanes. Y esto lo sabemos muy bien porque todos los volcanes que hay en la Tierra, la mayoría, el 70% de los volcanes de la Tierra, se forman justo donde sabemos que una placa se está metiendo debajo de la otra. ¿Sí? Entonces, en la Luna es diferente el volcanismo. Y ahora las montañas. Estábamos hablando ahora de las montañas. En la Tierra, las montañas se forman cuando dos placas chocan entre sí. ¿Sí? Imagínense dos placas, dos carpetas que cogemos una frente a la otra y las intentamos presionar una frente a la otra. Pues se van a elevar, ¿no? Justamente donde yo las presione, se van a elevar. Y eso es lo que pasa, así se forman las montañas en la Tierra. Pero en la Luna es diferente, ¿no? Entonces vean que hay una geología lunar, pero no es igual a la geología de la Tierra. Son diferentes procesos que han formado
los objetos. Y los rayos, yo creo que ustedes los han visto cuando vemos la luna. Hay un cráter, que ese cráter parece que de ahí salieran unos rayos justamente hacia toda la luna. Pues estos rayos, como nos dicen acá, son líneas formadas por escombros de polvo, ¿no? Entonces se formaron a partir de jóvenes y brillantes cráteres de impacto como Tycho y Copérnico. Ese cráter que uno ve en la luna de noche y que es como muy brillante y que parece que de él salieron muchos rayos, se llama Tycho. ¿Listo? ¿Por qué se llama Tycho? ¿Alguien ha escuchado ese nombre? ¿Tycho? No, no saben quién fue Tycho. ¿Copérnico? Tycho era un observador, ¿no? O sea, él tenía como un observatorio astronómico, pero sin instrumentos. O sea, él era como de vista, ¿no? Tycho, efectivamente, un gran observador del cielo, y él justamente iba anotando sus observaciones de las estrellas y de los planetas. Yo creo que sí contaba con instrumentos, pero no eran instrumentos como los de hoy en día, porque estamos hablando de una época muy antigua, ¿sí? Hace mucho tiempo, hace cientos de años. O sea, sí, Entonces, o sea, no él observaba contaba el cielo. con telescopios. ¿Cómo? No contaba era Ah, con sí, 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 telescopios, con contaba era telescopios no. con otros instrumentos, sí. Exacto. Entonces, Tycho fue muy famoso porque él fue el que hizo todas las mediciones que nos llevaron a los seres humanos a darnos cuenta de que la Tierra no era el centro del universo, sino que era solamente un planeta más que giraba alrededor del Sol. Siempre nos han dicho que esto lo hizo Copérnico, ¿no? Y Kepler. Y pudieron, ellos hicieron lo que hicieron gracias a Tycho Brahe, que era pues un gran observador del cielo, ¿no? Por eso ese cráter, que es de los más importantes de la Luna, pues tiene ese nombre en su honor. Y Copérnico también es otro de esos cráteres gigantes que vemos en la Luna. Bueno, vamos a seguir. Acá nos muestran una imagen del primer plano del cráter Copérnico desde el telescopio Hubble. Entonces, bueno, sigamos andando. Sigamos andando. Listo, Jamie, puedes seguir ahí. Ok, si quieres distinguir entre un cráter, rima o cadena montañosa de la Luna, cuando miras por telescopio necesitas un mapa de la Luna o un juego de cartas lunares. Son económicos y pueden comprarse en tiendas de material de astronomía y otras aficiones científicas, y a veces en tienda de mapas. Aquí tienes los dos establecimientos en internet donde se pueden conseguir. Listo. Ahí sigamos en donde dice, aquí abajo, para prácticamente. Bueno, para prácticamente cualquier cosa que quieras ver en la Luna, el mejor momento de observación es cuando el objeto está cerca del terminador, la línea divisora entre el brillo y la oscuridad. Los detalles de los accidentes geográficos lunares se evidencian cuando están en el lado brillante del terminador. Durante un mes, que es casi el periodo de tiempo que transcurre entre una luna llena a la siguiente, el terminador se mueve sistemáticamente a través de la cara visible de la luna, de forma que en algún momento todo lo que puedes ver en la luna está cerca de en función del momento del mes. El terminador corresponde o bien al lugar de la luna en el que sale el sol o bien al lugar en el que se pone el sol. Como sabes por experiencia, en la Tierra las sombras se extienden más lejos durante el amanecer o la puesta del sol y se contraen progresivamente a medida que el sol se va elevando en el cielo. Cuando el sol está cuando el sol está en una altitud conocida, la longitud de la sombra está relacionada con la altura del accidente lunar que la proyecta. Cuando más larga sea la sombra, más alto es el accidente geográfico. Listo. Entonces, acá nos dicen algo súper interesante. No sé dónde están ustedes en estos momentos, pero no sé si puedan ver las montañas de Monserrate y de los cerros orientales en este momento. Si pueden observarlos y miran hacia el sur, sobre todo, pues yo aquí tengo es las montañas que están como al sur de Guadalupe. O sea, uno ve Guadalupe y a la derecha. Esas montañas en estos momentos tienen una serie de sombras. Y esas sombras
están producidas en este preciso instante que estoy hablando, estoy viendo la montaña y se ven unas sombras que forman como una especie de rasgaduras, como si alguien hubiera rasgado la montaña de Monserrate. Y lo que estamos observando son las sombras realmente de las rocas que componen la montaña. Sucede que hay unas rocas justo en esa parte que están como sobresalidas y generan una sombra, y el sol en estos momentos está cerca del atardecer, está ya al occidente, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver más o menos dónde está el sol, ya está como a 30 grados no más de altura, porque ya va a empezar el atardecer, o en menos de una hora ya va a empezar a cambiar el cielo de colores y todo. Pues a esa hora el sol pues está de medio lado y es cuando se pueden ver sombras, porque de día pueden observar las mismas montañas en estos momentos y no van a ver sombra, porque el sol está justo arriba, pero como está de lado, pues sí pueden ver esas sombras que forman esas rasgaduras en la montaña de Monserrate. Pues de la misma manera que se forman estas sombras acá en la Tierra y lo estamos viendo con nuestros propios ojos y lo pueden ver todos los días, van a notar que justo en la madrugada y justo en el atardecer es cuando más se ven estas sombras, porque es cuando la luz del sol está entrando de medio lado y no está exactamente arriba. Entonces se produce sombras. Pues en la luna pasa exactamente lo mismo. Eso es lo que nos están diciendo acá, ¿no? Y ese atardecer en la luna, pues cuando no es ni totalmente de día ni totalmente de noche. Entonces, si la luna tiene una cara que siempre, como una parte que está iluminada y otra parte que está a oscuras, pues el atardecer, ¿dónde ocurre? Exactamente, ocurre en toda esa línea entre la luz y la oscuridad, ¿sí? En todo el planeta Tierra en estos momentos, también hay un lugar en estos momentos donde hay un atardecer, ¿cierto? Porque así como acá en estos momentos son las 5, hay otro lugar del planeta donde ya son las 6, donde ya son las 7. O sea, siempre hay un lugar del planeta en estos momentos y en cualquier momento en el que está atardeciendo. Es decir, que el planeta Tierra también tiene una especie de anillo y que si uno lo mira desde afuera, hay una parte que está iluminada y otra parte que está oscura. Y hay un anillo, este anillo que une la parte brillante y la parte oscura, que es donde está el atardecer o el amanecer. Entonces, a esa línea en la luna, como nos dicen acá, se le llama terminador. Entonces, como les estoy diciendo que en el atardecer es cuando mejor se pueden ver estas sombras, y nos lo dice el libro también, pues en toda esa línea es cuando podemos ver las sombras de las montañas. En el caso de la luna, de las montañas y de los cráteres, ¿no? Entonces tenemos que irnos al atardecer para poder ver estas sombras. O al amanecer de la luna. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo está amaneciendo o atardeciendo en la luna? Bueno, hace 8 días vimos que un día en la luna dura 28 días, dura aproximadamente un mes, un día en la luna. Por lo tanto, digamos que va atardeciendo muy lentamente. En la Tierra un día dura 24 horas y el atardecer, ¿cuánto dura acá? ¿Cuánto dura un atardecer acá en la Tierra? Como entre las que y las que. Menos cerca de las 6, pero como entre las 5:50, digamos que puede empezar hasta las 6:30 más o menos, ¿cierto? 6:40, 6:50, depende del sitio donde nos encontremos también. Pero puede ser más o menos que una hora, ¿no? Pues en la luna, como dura 28 días un día, pues el atardecer dura mucho más. Un atardecer dura aproximadamente un día. Por eso, cuando nosotros vemos la luna en alguna de esas fases, podríamos observar esa luna durante horas, todo el tiempo que nos permitiera el planeta ver a la luna. Y todo ese tiempo, el atardecer no habría cambiado mucho. Ligeramente, sí. Si hicieran experimento alguna vez de que, digamos, le tomaran una foto a la luna recién sale, y recuerden, no tiene que estar llena, porque cuando está llena no hay terminador, el terminador. Tiene que estar en alguna fase para que podamos ver esa sombra, ese terminador que nos va a indicar las sombras, ¿no? Queremos tomarle una foto a la luna, apenas sale, apenas atardece acá en la Tierra, y apenas ella salga acá en la Tierra, y pudiéramos tomar foto al final, cuando ya se vaya a ocultar la luna,
nos daríamos cuenta que de hecho las sombras sí cambiaron, pero no cambiaron tanto, ¿sí? Cambiaron ligeramente. Porque claro, porque igual la luna va rotando, pero pues no lo notamos tanto. Tenemos que esperar al día siguiente y ahí sí vamos a ver que totalmente son otras montañas, otros cráteres de la luna, los que ahora se ven, digamos, como más contrastados, como a los que se les ven las sombras. Y así, cada día, podemos ir haciendo un mapa de toda la luna. Eso sería un buen, solo que en una ciudad como Bogotá es bastante difícil porque se la pasa nublado. Pero si viviéramos en un lugar donde nunca se nublara, sería fantástico porque podríamos observar la luna y hacer todos estos experimentos sin temor a que se nuble todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece todos estos datos que estamos dando? ¿Ya sabían todo esto? ¿Sí estamos aprendiendo con el libro y con los comentarios? Bueno, Mayra, tú me dirás cuánto seguimos. Acá se acaba el capítulo, en donde dice un gran impacto. Nos queda como una página. ¿Seguimos hasta allá o...? Sí, yo diría que terminar ese capítulo y dejar el siguiente para la otra. Listo. Bueno, entonces no sé si alguien más quiera leer o si Jamie quiere continuar. Ahorita estoy en la calle y hay mucho ruido. Listo, entonces, ¿alguna persona quiere continuar leyendo? Yo. Isabela, listo. Bueno, entonces vamos ahí donde dice dibuja la luna. Entonces, dibuja la luna. Puedes ver la luna o fotografiarla y disfrutar de la observación de mares, cráteres y otros accidentes topográficos marcados en tu mapa lunar. Pero algunos aficionados a la astronomía tienen una afición distinta. Hacen dibujos de accidentes lunares vistos a través de sus telescopios. Si tienes inquietudes artísticas, dibujar accidentes geográficos lunares puede ser una afición astronómica ideal para ti. La luna es el único objeto celeste en el que puedes divisar fácilmente el relieve de la superficie. Puedes hacer dibujos tridimensionales del paisaje lunar, igual al que puedes dibujar vistas de tu casa. No puedes hacerlo con ningún otro cuerpo a menos que trabajes a partir de una fotografía en primer plano tomada desde una sonda espacial, no a partir de tus propias observaciones. Sketching the Moon, an Astronomical Artist's Guide, de Richard Handy, David Callaghan, Thomas McGuire, Erika Riggs y Sally Russell, es una guía maravillosa. Ofrece ejemplos ilustrados e instrucciones paso a paso para hacer tus propios dibujos telescópicos de la luna, teniendo en cuenta la interacción entre la luz y la sombra en la austera superficie lunar. ¿Continúo? Listo, sigue ahí. Entonces, siente simpatía por la luz cenicienta. Cuando observes la luna, puede que notes que la parte de la cara oscura del terminador no siempre es negra como el carbón. Quizás veas un brillo tenue, aunque allí el sol no esté brillando. Este resplandor es la luz cenicienta, que no es más que la luz solar que se refleja en la Tierra, que en este caso actúa como un espejo e incide en la superficie lunar, que a su vez proyecta un brillo tenue. Puedes ver la luz cenicienta con más facilidad cuando hay luna creciente y nunca la verás en la luna llena. Listo, bueno, entonces aquí detengámonos a entender esta parte, ¿no? Como les dije, se puede dibujar la luna, sería un bonito ejercicio y para eso es necesario que compren el telescopio más caro. Con el telescopio más barato que encuentren, incluso con unos binoculares que compren en una tienda, en la tienda más económica que encuentren, por más que sean de la peor calidad posible, igual aumentan, van a dejar ver un poco más cerca la luna. Pues ahí viene el ejercicio, podríamos estar observando la luna e ir dibujándola, ¿sí? No cuando está en luna llena, recuerden, las mejores fases para dibujar la luna serían las fases. Además que la luna brilla mucho, entonces si la observamos por largos periodos de tiempo, utilizando un telescopio o unos binoculares, podemos lastimar nuestros ojos pues de una forma grave, ¿sí? Lo que puede incluso llegar a disminuir la vista y hacer que veamos como con una neblina por semanas o meses. Así que lo mejor es no hacerlo todos los días, no observar la luna a diario,
y menos cuando están las fases más llenas. Es mejor observarla cuando están las fases más pequeñas. Y si lo vamos a hacer en las fases más iluminadas, utilicemos unas gafas de sol. Eso es todo lo que tenemos, unas gafas oscuras, de esas que usamos en la tarde, en la playa, cuando hace mucho sol, y con ellas ya podemos dibujar bien. ¿Listo? Porque de hacer bastante daño. Listo, entonces es muy chévere eso de dibujar la luna. De hecho, nos da una buena idea porque en cúmulo podríamos incluso pensar alguna vez hacer estas cartas de la luna con los principales accidentes geográficos. De hecho, hay gente que es tan fanática de la luna que tiene el reto de fotografiar diferentes zonas de la luna, como montañas o cráteres grandes, pero recuerden que no se pueden fotografiar todos los días, solamente cierto día y cierto momento en específico. Y como les dije, en la misma noche puede que se llegue a iluminar más un cráter que otro, porque puede que estén muy cerca entre ellos. Entonces, con el paso de las horas, pues se va a ver en mayor medida uno que otro. Así que para los fotógrafos es un reto completar todas estas zonas de la luna. Y además, la luna tiene un tercer movimiento, aparte de rotación y traslación, que se llama libración lunar. Y es una especie de bamboleo. Este bamboleo hace que a veces se vean ciertas zonas de la luna de los bordes y otras zonas va a depender de la época del año. Entonces también para los astrofotógrafos es un reto porque hay zonas de la luna que solo se pueden tomar, digamos, en cuestión de 1, 2, 3 días en todo un año. Imagínense lo difícil que es. Entonces, bueno, es bien interesante, ¿no? Para que lo pongan en oculares, un telescopio, alguna vez dibujen algo de la luna. Y si pueden enviarlo a nuestro grupo, al grupo de Cúmulo, sería fantástico. Bueno, listo. En la segunda parte nos hablan de algo supremamente interesante, que se llama la luz cenicienta, ¿no? Entonces acá Isabela nos leía algo muy chévere, y es que ya habíamos hablado hace 8 días, ¿no? Y es que cuando la luna está iluminada por el sol, cuando está en fase, hay una parte oscura también, ¿no? Y esta parte oscura, pues no deberíamos verla porque está a oscuras, ¿no? No le está dando el brillo del sol. Pero hace 8 días dijimos algo muy chévere, Janet. Aquí tengo a Janet al lado mío. ¿Te acuerdas qué pasaba cuando la Tierra recibía la luz del sol? ¿Y qué pasaba con esa zona que estaba a oscuras en la luna? Se veía como un brillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Tierra reflejaba la luz del sol e iluminaba la luna, pero no la iluminaba igual que el sol. Entonces, claro, cuando la luna se ve iluminada por el sol es cuando la vemos así súper brillante. Pero cuando vemos esas zonas oscuras, hay ocasiones, sobre todo cuando apenas está la luna en fase creciente, cuando apenas va a comenzar y tiene ese cachito de luz apenas, toda la otra parte de la luna se ve a oscuras, ¿no? Pero no se ve totalmente a oscuras. ¿Por qué? Porque la Tierra refleja la luz y entonces podemos ver a la luna brillar por el brillo de la Tierra. Y hace 8 días explicamos también que cuando hay eclipses, entonces también podemos ver la sombra de la luna y la sombra del atardecer, y que por eso también los eclipses de luna son rojos, porque, bueno, para repetir todo esto, tienen que verse el video de YouTube de hace 8 días, que les va a gustar, que nos va a explicar todo sobre los eclipses de la luna. Listo, Isabela, entonces podemos seguir acá. El peor momento para observar la luna es durante la luna llena. En ese momento, el sol está alto en el cielo en la mayor parte de la cara visible de la luna. Por lo tanto, las sombras son escasas y cortas. La presencia de sombras formadas por accidentes geográficos de la luna te ayuda a comprender el relieve de la superficie, es decir, la forma en la que los accidentes geográficos se extienden por encima o por debajo de lo que les rodea. Pásate al lado oscuro. No necesitas un mapa de la cara oculta para observar la luna, porque no puedes ver esa cara. Nuestra visión es limitada porque la luna está en rotación sincrónica, lo que significa que hace exactamente un giro sobre su eje cuando orbita una vez alrededor de la Tierra. El periodo orbital de la luna es de 27 días, 7 horas y 43 minutos. Por lo tanto, la luna siempre tiene el mismo hemisferio de cara a la Tierra.
Las tiendas de materiales de astronomía y ciencia venden globos lunares que representan los accidentes geográficos de toda la Luna, es decir, de la cara oculta y la visible. El programa espacial soviético fue el primero que fotografió la cara oculta de la Luna, haciendo fotos con una nave espacial robótica al principio de la era espacial. Desde entonces, muchas naves espaciales, entre las que se incluyen Lunar Orbiter 19 y Lunar Reconnaissance Orbiter, han trazado un mapa exhaustivo de la Luna. Vamos a los extremos lunares. Tráete solar, oxígeno y un anorak. Cuando el Sol está alto, la temperatura superficie lunar aumenta hasta los 117 grados centígrados. En cambio, por la noche baja hasta unos menos 169. Estos cambios de temperatura extremos se deben a la ausencia de cualquier atmósfera significativa para aislar la superficie y reducir la cantidad de calor que se pierde por la noche. La Luna no tiene agua líquida. La superficie está demasiado caliente, demasiado fría y demasiado seca para mantener la vida tal como lo conocemos, y no hay aire que respirar. Listo, entonces aquí vamos a analizar lo que acabamos de leer. Bueno, primero nos dijeron que lo que ya les había dicho, ¿no? Que el peor momento para ver la superficie de la Luna es cuando hay luna llena, porque es justo como cuando el Sol está encima. Entonces no se generan estas sombras. Y que pasa lo mismo en la Tierra. Intenten ver las montañas de Monserrate, digamos al mediodía, y no van a ver sombras. A las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, vamos a ver que hay unas sombras en las montañas, ¿no? Pasa lo mismo en la Luna. Listo, lo del lado oscuro. Eso también hace 8 días lo explicamos, que debido a que la rotación y la traslación de la Luna coinciden, entonces tenemos que en la Luna siempre vemos la misma cara. Pero entonces, ¿cómo conocemos el lado oscuro? Que en realidad no se llama el lado oscuro. El mismo libro como que habla de ese estereotipo, de esa palabra mal, porque de hecho la gente sí cree que el otro lado de atrás de la Luna está oscura siempre, y sabemos que no. Sabemos que cuando vemos, por ejemplo, que la mitad de la Luna está iluminada, no es que la parte de atrás esté a oscuras totalmente, no, la parte de atrás también tiene una mitad iluminada, porque siempre en todo momento, una cara de la Luna está dándole el sol y la otra cara está a oscuras. Entonces, si nosotros solo vemos media cara de la Luna iluminada, quiere decir que atrás está la otra media cara iluminada. Pero no la vemos, es por la rotación crónica que nos hablan acá, ¿no? Ahora, ¿cómo le tomaron las fotos? Pues con naves espaciales, ¿sí? Un ser humano, pues nunca ha podido, digamos, tomarle una foto así directamente atrás, sino que han sido solo naves espaciales las que han ido y han fotografiado la Luna. Y lo siguen haciendo hoy en día, ¿no? Hay muchas misiones que se han lanzado y por eso tenemos mapas de la Luna muy, muy buenos, ¿no? Y lo otro que nos hablan acá es supremamente interesante, y es lo de las temperaturas, ¿no? Ahorita en Bogotá está haciendo un poquito de frío, pero también está haciendo sol. Si nos hacemos en la sombra, a ver, vamos a hacer el experimento. Estamos en la sombra, y acá yo siento frío porque está haciendo viento, y yo diría que estamos a unos 15 grados centígrados. Pero también está haciendo sol. Entonces caminando aquí por la universidad, y voy a caminar a donde está el solecito. Va a pasar algo muy interesante cuando llegue el sol. Ustedes pueden hacer lo mismo allá en casa si están en algún lugar que le dé el sol. Entonces, ahora estoy en el sol y puse la cara justo frente al sol. Y siento como mi cara se empieza a calentar poco a poco. Mis manos, en estos tengo aquí frente al sol, y siento cómo se van calentando. Pero si tocara el suelo, pasa lo mismo. Miren, el piso está un poquito tibio. No está frío del todo, está un poquito tibio, porque el sol está calentando el suelo, me calienta, digamos, si yo estoy frente al sol, me está calentando la piel, etc. Sucede que en la Luna pasa lo mismo. El sol calienta la superficie de la Luna, y entonces el piso se calienta, y digamos que el calor sube, porque digamos se genera como una zona de radiación donde se siente caliente. Pero si yo me paso otra vez aquí en la Tierra, estoy caminando ya otra vez, me pasé a la sombra, casi que inmediatamente se me fue el calorcito del sol. Ya el calor en la cara, como lo sentía hace 3 segundos, y el piso aquí ya está más frío. Bueno, aquí está un poquito caliente porque justo estaba el sol hace poco. Pero si fuera un sitio que estuviera en la sombra hace más tiempo, podría notar que ese piso está frío.
Y ustedes pueden hacer ese experimento todo el tiempo. Vean, acá el piso sí ya está más frío. Acá Janet está al lado mío y ella está haciendo el experimento conmigo y lo puede comprobar muy bien. Entonces, en el lado donde está el sol, es bien chévere porque le da a uno el calorcito, pero donde hay sombra rápidamente se pierde el calor y se enfría muy rápido la temperatura. En la luna pasa lo mismo. Cuando está de día, que es cuando le da la luz del sol, podemos llegar hasta 117 grados centígrados. ¿Qué les parece eso? ¿Mucho o un poquito? Bastante, ¿cierto? Básicamente, todos los organismos vivos de la Tierra a esa temperatura ya no podrían vivir. Solo muy pocos podrían aguantar. Y de hecho, ningún organismo de la Tierra podría aguantar vivo a esta temperatura. Lo que hacen muchos organismos, que no sé si han escuchado hablar de ellos, o algunos que llamamos los extremófilos, ellos aguantan temperaturas altas, pero no quiere decir que ellos puedan nadar en aguas o en sustancias que estén a 117 grados centígrados. No pueden. Lo que pueden hacer es encapsularse y así evitan morirse mientras la temperatura baja de nuevo y ellos pueden volver a una temperatura óptima para poder desarrollar su metabolismo, ¿listo? Pero no es que ellos puedan vivir en una sopa caliente. No, ellos lo que tienen es una estrategia de defensa que los protege, ¿no? Ahora, cuando el sol ya no está en la luna y ahora estamos en las sombras, entonces ahora la temperatura baja hasta menos 169 grados. Y eso es en cuestión de minutos. No crean que es como en la Tierra que la temperatura baja poco a poco. No, en la Tierra eso pasa porque tenemos una atmósfera que nos protege y que hace que la temperatura baje lentamente y suba lentamente. Otra de las causas por las que en la Tierra la temperatura más bien varía lentamente es porque tenemos océanos de agua que cubren el 70% de la superficie de la Tierra. Entonces los océanos son como una especie de baterías. Cuando el sol deja de brillar en la Tierra, los océanos mantienen caliente en la Tierra, porque los océanos han guardado el calorcito. Pero asimismo, cuando es de día, ellos se van almacenando energía del sol. Entonces los océanos de la Tierra son como unas grandes baterías de calor que hacen que el planeta no suba ni baje de temperatura. De hecho, el agua tiene una gran propiedad que se llama calor específico. Quiere decir que para yo calentarla requiero mucha energía. Ahora, calentar todo el océano requiero demasiada energía. Tanta que ni siquiera el sol calienta el océano. Si uno fuera al océano, al mar, y uno se metiera allá abajo al fondo del océano, una parte pues más profunda, se daría cuenta que el océano siempre está a 4 grados centígrados. Y no importa dónde vayamos en el planeta Tierra, el agua de todos los océanos está a 4 grados centígrados. Se calienta es si me voy a una playa y el agua, digamos, no es tan profunda. Entonces, claro, pues como no es tan profunda, el sol puede calentar esa partecita de arriba. Pero eso no es nada. O sea, si comparamos todo el océano de la Tierra, pues todas las playas del mundo, eso no es nada. Es un charquito del agua que hay en total. Entonces, el agua de los océanos es la que hace que también la temperatura de la regule. Pero acá nos decían que en la luna no hay agua. Y como no hay agua, pues la temperatura se enfría y se calienta demasiado. Entonces, ¿sí sabían eso de la luna? Por eso es que dicen que no podría haber vida como la conocemos. Y que tampoco hay aire para respirar y no hay una atmósfera. O sea, en la luna no hay nada como lo que hay en la Tierra. Ni las montañas, ni los volcanes, ni océanos de agua, a pesar de que hay agua, porque sí nos dijeron arriba que había agua, pero en moléculas. Y tampoco hay aire, tampoco hay atmósfera, no hay campo eléctrico, no hay campo magnético. O sea, en la luna es un mundo muy, muy diferente a lo que conocemos. ¿Listo, Isabela? Termina de leer ese pedacito y ya con eso terminamos. Ok, entonces, sé un científico lunar. Puedes estudiar la luna sin tener telescopio y desde la comodidad de tu propio hogar. Basta con que visites la web cosmonet.org, hagas clic en Simple Craters y sigas sus instrucciones. Aprenderás a identificar cráteres pequeños de la luna en fotografías de la Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Listo. Muchas gracias, Isabela. Y Jamie por haber leído, y Mayra también. Como ven acá, pues no hay que estar viendo la luna todo el tiempo para aprendernos los mares y los nombres de la luna. Simplemente ya todo eso existe en internet. Eso sí, buscar una foto
de buena calidad en Google del mapa de la Luna es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Uno las encuentra, pero parece que en Internet no se mueven mucho estas imágenes, entonces no es tan fácil. Sin embargo, sí están algunas páginas web que pueden buscar. Claramente este libro fue escrito hace como 20 años, entonces las páginas que nos muestran acá, que nos dicen acá, son súper antiguas, entonces puede que todavía funcionen, quién sabe si las han actualizado, pero la mayoría de las veces no. Entonces son páginas súper antiguas que están ahí como estáticas en el tiempo. Pero ya hay páginas de la NASA modernas donde podemos encontrar, de la NASA y de otras agencias espaciales del mundo, donde podemos encontrar información sobre la Luna, mapas y todo esto. Ahora en un rato les voy a publicar en el cúmulo un mapa de la Luna, como con los nombres más famosos de los cráteres y los mares, para que nos comiencen con esos. ¿Listo? La tarea es esa, a partir de hoy, que vimos este capítulo de biología lunar, y ya sabemos que hay montañas, que hay cráteres, que hay rayos, que hay incluso filamentos que son como de lava volcánica. Sabemos que hay zonas oscuras de lava, zonas brillantes que son como más montañosas. Entonces, con todo eso que hemos aprendido hoy, la idea es que observen la Luna. Y les voy a dejar la guía para que al menos sepan identificar los mares más fáciles de ver y estas zonas pues más fáciles de identificar con sus nombres. Y el reto también es averigüen por qué tienen esos nombres. ¿Por qué se llaman el cráter Platón? ¿Por qué es el cráter Copérnico? O sea, ¿quiénes son esas personas? Y si pudieran en internet encontrar uno de esos mapas que tienen todos los nombres de todos los cráteres, se darían cuenta que todos los nombres de los cráteres llevan el nombre de científicos. Pero son tantos que uno ya no los reconoce todos. Uno solo reconoce algunos pocos. Entonces el reto es que averigüen por qué esas personas están en la Luna. ¿Y sabían que hay un colombiano que tiene un cráter en la Luna? Que tienen el nombre de un cráter en la Luna. De hecho, 4 cráteres. Y se llama Julio Garavito Armero, que fue un director del Observatorio Astronómico Nacional, que estoy aquí al lado de ese observatorio. Él tiene unos cráteres en la Luna, pero todos los grandes científicos del mundo también tienen sus nombres allá en la Luna. Es como un homenaje a todas estas personas que han estudiado el cielo, ¿no? Entonces, pues nada, espero que les haya gustado la sesión de hoy. Muchas gracias por asistir. No sé si me pueden dejar sus nombres aquí en el chat para llevar la asistencia, porque las personas que asistan a estas astrolecturas, no importa si es virtual, no importa si es presencial, tener un máximo de 2 puntos de asistencia para que al final del semestre las personas que más asistencia hayan tenido, vamos a tener la oportunidad de ir al desierto de la Tatacoa. ¿Sí? Entonces, vamos a tener hospedaje gratuito y vamos a tener piscina, un sitio muy bonito donde tenemos, que tenemos ya allá hablado con el dueño, y tenemos una cocina para preparar nuestros alimentos. Digamos que lo único que tenemos que pagar básicamente es el transporte de ida y vuelta, pero va a ser una experiencia muy bonita. Vamos a llevar telescopios, vamos a llevar cámaras, vamos a tomar fotografías del cielo, ojalá podamos ver la Vía Láctea. Entonces, anímense a seguir participando. Yo sé que si están aquí es porque les gusta la astronomía. Entonces, la idea es que lleguemos a la Tatacoa y sepamos mucho de astronomía, que sepamos muchas cosas del universo para que cuando lleguemos podamos hablar de ellas entre todos, que somos un grupo de aficionados a la astronomía, y disfrutar de esto como debería ser, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber asistido, espero que les haya gustado. No sé si tienen preguntas, si quieren abrir el micrófono para decir algo. Y si no, pues eso es todo por hoy. Y muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días, recuerden. Claro, o haya lo que sea, vamos a seguir haciendo presencial o virtualmente. Una pregunta. Listo, gracias. Sí, Isabela. ¿Presencialmente dónde son? Es que la verdad, una amiga como que me comentó del grupo hace poco, pero la verdad es la primera vez que vengo. Ah, no, súper, súper. Estamos ubicados dentro de la Universidad Nacional de Colombia, en el Observatorio Astronómico Nacional. ¿Sí? Es un edificio que queda cerca de biología, cerca de la biblioteca llamada CIT. Entonces tú puedes preguntar por ahí y te guían al observatorio. Y si no, pues igual puedes preguntar por el grupo de WhatsApp. Para encontrar el grupo de WhatsApp, si no estás aún en el grupo, puedes en Instagram buscar el enlace de inscripción a cúmulo
y al finalizar el registro de cúmulo te lleva al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Y puedes invitar a las personas que quieras, o sea, el grupo es totalmente abierto, no importa si eres de la universidad, no importa tu edad, nada. Simplemente que te guste la astronomía, te puedes unir al grupo y participar de las actividades. Igual si no quieres estar en el grupo, sino solamente enterarte de las actividades, pues tenemos el Instagram y ahí vamos publicando todo el tiempo, todas las actividades que hagamos, si las vamos a hacer virtual o si las vamos a hacer en el observatorio. Y en todas las redes sociales puedes preguntarnos. Incluso tenemos también un número de WhatsApp para que escribas también mensajes, aparte del grupo. O sea, un número de teléfono que también está disponible en las redes sociales. Ahí lo puedes buscar y escribirnos en cualquier momento. Bueno, y pues nada, hay muchas actividades, hay charlas. Mañana tenemos una charla genial sobre el sistema solar. Vamos a hacer actividades, vamos a leer también otro poco, pero de otras historias. O sea, todos los días, jueves y viernes, tenemos actividades. Jueves de astrolecturas y viernes de charlas. Y adicionalmente, hacemos otras actividades a lo largo del año, todo el tiempo, entre semana principalmente y de noche, dado que pues la astronomía se estudia de noche, pero a veces de día también sacamos el telescopio para ver el sol, a veces en las noches sacamos el telescopio, hacemos capacitaciones de telescopio, hacemos experimentos de luz para entender un poco cómo funcionan los telescopios, hacemos visitas a otros observatorios de Bogotá, así que nada, esa es la invitación a que sigan conectados con nosotros y asistiendo a todo lo que puedan. Bueno, Dale, muchas gracias. bueno, muchas gracias por asistir, Isabela, Mayra, Jamie, Laura y Gerardo. Recuerden dejar aquí el nombre por el chat para poder anotarlos en la asistencia. Bueno, entonces nos vemos mañana si vienen, mañana también va a ser virtual, dada la situación de la universidad, va a ser virtual. Y recuerden que si no se pueden conectar, todo queda subido en YouTube. Esto que acabamos de hablar hoy va a quedar subido en YouTube. Apenas terminemos de hablar, se sube a YouTube. ¿Listo? Y ahí están todas las sesiones de astrolecturas, por si quieren también verlas y aprender más. Entonces, pues háganlo que de verdad que son muy chéveres. Si les gustó la de hoy, todas las sesiones son iguales. Sí, solo sacarle